nuestro canal de YouTube para poderla compartir con todos vosotros, todos los asistentes, para después poderla visualizar, ¿de acuerdo? Pues buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar aquí. Y en esta primera EduTalk, que estas EduTalks son unas sesiones que iremos realizando desde ahora y a partir de ahora, aportando esta parte de conocimiento y compartición de experiencias sobre diferentes temáticas relacionadas con la incorporación de la tecnología educativa en la enseñanza, tanto obligatoria como postobligatoria, ¿de acuerdo? Estas EduTalks las organizamos desde EduTech Cluster. EduTech Cluster es una asociación que agrupamos unas 70 empresas de tecnología educativa de toda España, también universidades y agentes de entorno y de investigación. Y intentamos aportar todo nuestro conocimiento en toda la parte de innovación en la educación, en todo lo referente a tecnologías educativas para mejorar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo soy Ana San Salvador, la directora del Congreso y de Jornadas y Eventos de EduTech Cluster y os comparto un poco la agenda de esta sesión, que como sabéis pues tiene una duración de 1 hora y media. Tenemos a 5 ponentes a los cuales agradecemos esta tarde que estén con nosotros. Primero tendremos a Alan Navarro, iremos presentando, de la empresa Invelon. Invelon es una empresa socia del clúster, a la cual agradecemos pues, que pueda aportar esta tarde su conocimiento en todo el trabajo de realidades inmersivas que trabaja, sobre todo relacionado con la formación profesional en centros y aportando toda esta parte de innovación. Tendremos también a Francisco Silva Díez, experto en tecnología educativa y en realidades inmersivas. Y como casos de experiencia tendremos a Nuria Ferre, a Antonio Armando y a Fabio Martínez. Ya os iremos presentando a cada uno. Y ahora empezaremos pues, con la introducción con Alan Navarro. Alan Navarro es Business Developer en Invelon, especialista de tecnologías de realidad virtual y aumentada y mixta, y ha colaborado con más de 60 centros de secundaria y universidades de todo el territorio nacional con la implementación de soluciones inmersivas, la creación de aulas tecnológicas y con la consecución de proyectos de innovación. Ahora él va a empezar su introducción introduciendo y enmarcando estas realidades inmersivas, y solo como tema operativo apuntaros que lo que agradeceremos es que si tenéis preguntas relacionadas con alguna de las ponencias que van a hacer los 5 ponentes, las vayáis escribiendo en el chat, porque como somos bastantes personas será complejo si no ir interviniendo directamente. Entonces las vayáis apuntando en el chat, y tenemos 2 compañeras que estarán recolectando todas estas preguntas y al final tendremos unos 15 minutos para ir respondiendo. Y de todas formas, las que que no queden contestadas, también abriremos un canal estos días para ir respondiendo a través de los ponentes y nosotros mismos a través de estas preguntas, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo intentaremos que vaya quedando respondido. Y sin más, yo dejo de compartir y doy paso a Alan Navarro de la empresa Invelon. Gracias. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a EduTech Cluster la oportunidad de compartir este espacio con vosotros. Y nada, sin más dilación, pongo a presentar. Se me ha ido. Vale. ¿Estáis viendo bien mi pantalla? Entiendo que sí. Sí. Perfecto. Bien, pues como os comentaba, gracias a todos por este espacio. Intentaré ceñirme al tiempo. Voy a iniciar el cronómetro ahora mismo. Y intentaré pues enseñaros o mostraros cómo hemos aplicado o el potencial, ¿no?, de la tecnología de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta aplicada en centros de formación profesional y sobre todo pues muy enfocado a FP, pero también otros proyectos pues del mundo educativo, ¿no? Al final, desde Invelon trabajamos las tecnologías de realidad virtual aumentada y mixta, y siempre me gusta comenzar con esta slide
donde pues cualquier persona que nos esté siguiendo y que no haya tenido la oportunidad hasta el día de hoy de probar estas tecnologías pueda tener un preámbulo sobre, al final hablamos sobre muchas realidades, ¿no? Y no podemos llegar a encasillar cuando hablamos de realidad virtual o aumentada o mixta a qué nos referimos. Por lo tanto, siempre intento con esta slide explicarlo muy por encima, ¿no? Al final, realidad virtual nos ponemos un visor 100% opaco, donde a través de dos pantallas, dos mini pantallas, nos representa un entorno 100% virtual, ya sea un entorno, como luego veréis, 360 o una grabación 360 o un entorno desarrollado en 3 dimensiones. Luego tenemos la realidad aumentada que combina, por ejemplo, esta seguramente todas la habéis probado, ¿no? Al final, por ejemplo, a través de la cámara de nuestro móvil podemos captar nuestro entorno real y dibujar o superponer, ¿no?, encima de este entorno real modelos 3D o elementos tridimensionales que nos van a ayudar a hacer una combinación de este mundo virtual con este mundo real para pues, enseñar diferentes procesos o diferentes entornos tridimensionales. Luego veréis la aplicación. Y por último, hablaremos hoy también de realidad mixta, que al final vendría a ser esta realidad aumentada llevada a un visor en este caso translúcido, que nos permite ver nuestro entorno 100% real y holografías situadas en este entorno real, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar por la realidad virtual. Y en este entorno de realidad virtual siempre me gusta explicar, porque muchas veces veréis tecnología o visores 3DOF, 6DOF o experiencias 3DOF, 6DOF. Siempre me gusta explicar un poco la diferencia entre una y otra. Al final, 3DOF o DOF son las siglas de Degrees of Freedom en inglés, que vendrían a ser grados de libertad, ¿de acuerdo? Y ahí, para que os hagáis una idea, realidad virtual 3 grados de libertad y 6 grados de libertad, como tanto visores como experiencias, ¿de acuerdo? En una experiencia de 3 grados de libertad solo se puede visualizar el contenido inmersivo, ¿no? Por lo tanto, solo podemos girar nuestra cabeza izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿de acuerdo? Y de lado. Por lo tanto, no nos podemos desplazar en este entorno virtual. En cambio, cuando hablamos de 6 grados de libertad, tenemos esta capacidad de podernos mover en un entorno tridimensional. Eso nos propone nos propone una inmersión total en el contenido. Podemos formar parte de este contenido y además podemos interactuar y cambiar la historia de este contenido, ¿no? Cogiendo objetos, manipulando objetos, accionando o moviendo diferentes elementos que se encuentren en este entorno tridimensional. Aparte de poder ser creadas en un software tridimensional, ambas, ¿de acuerdo? También se lleva mucho en el sector educativo poder capturar esta realidad, ¿no? O lo que le llamamos nosotros realidad virtual capturada. Al final, 3 grados de libertad, para que os hagáis una idea, sería una foto capturada desde una cámara 360 grados, ¿de acuerdo? En la cual yo puedo visualizar todo ese contenido, pero no me puedo desplazar dentro de ese entorno. Simplemente lo que puedo hacer es tours o una experiencia que me lleve de una captación de imagen a otra captación de imagen, pero yo libremente no me voy a poder mover por ese entorno, ¿vale? Y 6 grados de libertad es cuando hablamos de pues también se puede crear con un software 3D y también se puede capturar con un escáner tridimensional, ¿vale? Habéis oído hablar seguramente de la tecnología nube de puntos o también conocida como tecnología LiDAR, ¿de acuerdo? Al final es esta tecnología que nos permite incluso capturar un entorno real y luego podernos mover por este entorno capturado. He querido poner esta slide para que os hagáis una idea de la diferencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en 3 grados de libertad podemos capturar, en este caso, como lo hemos aplicado en centros formativos de formación profesional, pues, por ejemplo, les hemos ayudado a integrar esta tecnología o han integrado esta tecnología en captar entornos como podría ser el escaparate de esta tienda, un centro de formación profesional aplicado al marketing. Digitalizó diferentes escaparates y añadió
diferente información dentro de estas fotografías 360 grados para incorporar todo lo que vendría a ser tecnología inmersiva 360 en lo que vendría a ser el comercio y marketing, y luego todo eso ligado pues a marketplace, ¿de acuerdo? Y mirar de trabajar un poco la integración de las tecnologías en comercio y marketing. O, por ejemplo, en temas de patrimonio, alumnos pues han digitalizado contenido de patrimonial para luego ser visitado en clase o incluso hacer prácticas de guía turístico, ¿no? Al final es encontrarle un poco la utilidad en función de cada ciclo formativo o familia formativa. Luego experiencias 6 grados de libertad, como podéis ver aquí estoy utilizando una de ellas. Al final es un auditorio donde puedo incorporar una presentación y puedo hacer pues diferentes muestras o puedo ensayar esta presentación en un público exigente virtual, ¿no? Antes de, pues, de lanzarme a un público real. Al final el desarrollo de competencias está muy utilizado, ahora se lleva muchísimo en lo que viene a ser formación profesional, y lo podemos ver, por ejemplo, también en otras aplicaciones que seguramente luego veréis, pero por ejemplo, pues otras aplicaciones como hemos hecho, como podéis ver aquí, en cuanto a maniobrabilidad en entornos complejos o en entornos con alta peligrosidad, como podía ser una planta con agentes químicos o agentes con amoníaco. Entonces, pues que alumnos puedan hacer prácticas empresariales sin peligro, ¿no? sin salir de clase, sin el peligro que puede conllevar estar en un entorno industrial con agentes peligrosos. ¿De acuerdo? Pasamos a la realidad aumentada, que me quedan 3 minutos. Y bien, como por ejemplo centros de formación profesional han utilizado la realidad aumentada, o esto cada vez se está extendiendo más debido a que muchos centros tenéis que hacer de formadores de otros centros, ¿no? O de otros profesores, porque sois especialistas en una materia, pues podemos ver cómo, por ejemplo, profesores o incluso alumnos desarrollan instrucciones o guías en realidad aumentada de procesos paso a paso para hacer mantenimientos o montajes, diferentes procesos, ¿no? O diferentes guías step by step, digitalización del conocimiento, que es una cosa que en industria cada vez se nos exige más, pues intentamos también, o se intenta que en la formación profesional trabajen todo este tema. Entonces veréis aquí, os he puesto un vídeo de cómo un centro de formación profesional ha realizado guías de mantenimiento o de montaje, en este caso de una impresora de fabricación aditiva, ¿de acuerdo? Y cualquier alumno pues, puede llevar a cabo montajes, desmontajes o mantenimientos de esa impresora directamente desde su dispositivo móvil. ¿Vale? Por último, hablaremos también de la realidad mixta, que es cuando llevamos esta tridimensionalidad que hablábamos ahora, de estas instrucciones 3D hechas o visualizadas desde el móvil, pues visualizadas en este caso desde un visor translúcido que nos permite ver nuestro entorno y holografías en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, aquí podréis ver a través de este visor holográfico, podemos ver nuestro entorno real, ¿de acuerdo? Que es lo que veríais aquí abajo en el recuadrito de abajo a la derecha. Vemos nuestro entorno real y situado justo encima en este caso de otra impresora 3D también, valga la redundancia, podemos ver el digital twin o el gemelo digital de esta máquina, el elemento CAD que se ha integrado justo encima, se ha posicionado justo encima de nuestro objeto físico, y aparte de poder integrar tecnología de IoT, sensórica, poder trabajar con botones holográficos sin tener que tocar la máquina, también podemos llevar a cabo guías, en este caso pues de realidad aumentada, realidad mixta, que nos van indicando paso a paso qué es lo que debo hacer para que yo pueda copiar esos procedimientos en nuestro elemento físico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cómo se tendría que hacer el cambio de este feeder, ¿de acuerdo? Este tubo que lleva el plástico, el PVC a la zona de impresión, pues cómo lo deberíamos llevar a cabo. Por lo tanto, el gemelo digital cobra vida y nos da instrucciones sobre, si os podéis fijar aquí abajo, sobre cómo debemos hacer sobre nuestro elemento físico para llevar a cabo este proceso. Comentaros que al final esta tecnología de realidad mixta, y con esto acabo, pues
bueno, ahora mismo estamos en un momento en el que la realidad virtual o los visores de realidad virtual ya incorporan cámaras tridimensionales a alto color, ¿no? Que nos permiten captar nuestro entorno 3D y sí que o nuestro entorno real. Sí que es cierto que no lo vemos directamente porque lo estamos viendo retransmitido a través de una cámara, ¿no? Que está captando mi entorno y lo está reproduciendo en las pantallas o en las lentes que tienen mis gafas de realidad virtual, pero ya nos permiten trabajar visores mucho más económicos, nos permite trabajar con esta realidad mixta, ¿no? Captando mi entorno real, visualizando elementos tridimensionales y trabajando pues, con estos elementos tridimensionales, como podéis ver aquí, un meeting virtual en el que estamos explorando un modelo o en el que estamos llevando a cabo un proceso, dijéramos, virtual, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta nuestro entorno real. Por lo tanto, estamos en un momento muy chulo, ¿no? Muy divertido, donde la tecnología de realidad virtual y realidad mixta ya se están uniendo en visores muy asequibles y que ya nos permiten hacer este tipo de software. Así que, bueno, me he pasado un minutito y medio. Espero que os haya gustado y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Alan. Gracias por la explicación y por ceñirte al tiempo. Gracias. Pues ahora, si os parece, vamos a dar paso a Francisco Silva Díaz. Es profesional de la educación con amplia formación en el ámbito de la innovación e investigación educativa. Es máster en investigación e innovación en currículum y formación por la Universidad de Granada y donde está haciendo actualmente el doctorado centrado en la innovación educativa en tecnologías inmersivas y especializado particularmente en realidad virtual. Cuenta con una sólida experiencia en la investigación y en la aplicación de tecnologías innovadoras en el ámbito educativo. Con Francisco pues, nos pondrá un poco esta nota de la investigación en esta parte de las realidades inmersivas aplicadas a la educación. Gracias, Francisco. Pues todo tuyo. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias por la presentación. Vamos a compartir entonces la pantalla para iniciar inmediatamente y ceñirnos también al tiempo para que todo esto vaya muy bien. Darle las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy y agradecer también a Tech Cluster por esta invitación. Es sumamente importante poder ofrecer espacios de comunicación para poder comprender este mundo de las tecnologías que está siendo bastante interesante en los últimos años, ¿ya? Como muy bien señalaba Alan anteriormente, y bueno, haciendo también referencia a la presentación que hacía Ana hace un momento atrás, ¿no? Tengo una formación bastante sólida en el ámbito de la investigación en la educación, principalmente con la integración tecnológica. Ahí es donde he estado desarrollando investigación utilizando realidad virtual como recurso en el ámbito de la educación. Entonces, la idea es poder compartirles esa parte de la investigación, ¿no? Primero, y es sumamente importante cuando hablamos de educación, y esto lo señala el informe de Horizon Reports, que es un informe que desarrolla un consorcio norteamericano cada año, señala, ¿cierto?, que la pedagogía centrada en el estudiante, combinada con un uso estratégico de las tecnologías, puede potenciar el desarrollo de habilidades del siglo XXI y preparar a los estudiantes para un futuro digitalmente competente. Es decir, sabemos y contamos con tecnologías emergentes, tecnologías de alto alcance. Por ejemplo, la inteligencia artificial también está ofreciendo lo suyo en términos de desarrollo, y por tanto no podemos mirar hacia el lado y pretender que este desarrollo tecnológico no nos está acompañando, especialmente del ámbito educativo. Entonces, tenemos que buscar la forma de poder integrar estos recursos tecnológicos, pero que también mantengamos el componente pedagógico que hay detrás de la enseñanza. Eso es sumamente importante y relevante a la hora de poder integrar tecnología. Bien, aquí hay una clasificación muy interesante que hace el mismo consorcio, el mismo informe de Horizon Reports, que señala de las tecnologías emergentes en el ámbito de la educación. Son aquellas tecnologías, ¿no?, que por su rápido desarrollo, por su vertiginoso cambio, nos vamos encontrando que probablemente las vamos a ir implementando, y a la medida que vamos implementando y vamos adaptando la herramienta, al uso de la herramienta, ¿no? Nos vamos a ir encontrando con nuevas tecnologías que van a ir avanzando en términos de desarrollo. Esto ocurre principalmente, por ejemplo, con el caso de la realidad virtual. La realidad virtual que tenemos al día de hoy no es la misma que había hace 2 años atrás. Ha cambiado el lente, ha cambiado el peso de la gafa, ha cambiado la disposición, la calidad, han cambiado muchos elementos. Por lo tanto, ha ido mejorando en términos de desarrollo, pero eso también nos invita a nosotros a plantearnos de cómo lo podemos ir integrando en el ámbito de la educación.
Dentro de estas tecnologías emergentes, para hacer una mirada muy amplia, se habla de la robótica educativa, que ya muchos de los centros educativos la están integrando y se ha consolidado en el currículum. Se habla de la realidad virtual y las tecnologías inmersivas. Si bien es cierto, en términos de tecnologías inmersivas, probablemente sea la realidad aumentada la que ha tenido mayor tiempo de desarrollo e implementación. Primero, por un tema de coste, un tema de accesibilidad y un tema de facilidad de uso. Sin embargo, al día de hoy todavía no encontramos prácticas sistematizadas. Por ejemplo, si lo comparamos con la robótica educativa, que sí nos encontramos centros que lo están utilizando con mayor frecuencia. En el caso de la realidad aumentada, queda supeditado también a un elemento que es muy, por decirlo así, complejo en el ámbito de la educación, que tiene que ver con los dispositivos móviles. Dependemos de un móvil o de un tablet. Por lo tanto, ahí esa integración ha sido un poco más compleja respecto al tema de cómo hacemos esa integración. Sin embargo, lo que ofrece en términos de potencialidad respecto a la ilustración en 3 dimensiones de células, de fichas, de cualquier elemento que nosotros queremos trabajar con los estudiantes, evidentemente tienen mayor impacto y con lo cual genera lo que todo educador busca, que es ese aprendizaje significativo, que tenga una incidencia en el estudiante. Bien, ahí encontramos también inteligencia de datos, inteligencia artificial y otras tecnologías más asociadas al ámbito de la educación. Bueno, haciendo un resumen de lo que señalaba Alan, ¿no? Tenemos estas tecnologías inmersivas y siendo la realidad aumentada, el ejemplo más gráfico es Pokémon Go, que es esto de enviar un Pokémon y que tú lo puedas ver con tu móvil, ¿no? Que es la tecnología quizás más accesible al día de hoy. La realidad virtual, si bien es cierto, ha tenido esta apertura, ha llegado a los centros, todavía está en un proceso de implementación. Yo creo que le falta todavía para la consolidación y todas estas experiencias que van a estar compartiendo también los compañeros a posterior ayudan a que esa validación de la implementación permita que se pueda ir replicando en el tiempo. Y eso es sumamente importante porque estamos en una etapa, como llamarlo, de diagnóstico, donde estamos sistematizando, cuando estamos recogiendo que toda la implementación con este tipo de recursos está teniendo impacto y está siendo eso replicado también en la parte de la investigación. Con lo cual tenemos antecedentes de investigación que corroboran que la integración de este tipo de recursos beneficia de una u otra forma el desarrollo pedagógico o el desarrollo educativo de los estudiantes, especialmente del siglo XXI. Estamos hablando de una era tecnologizada. ¿Bien? La realidad mixta, evidentemente, es una realidad que todavía se encuentra en proceso de consolidación, de implementación, sobre todo, especialmente porque es una tecnología quizás un poco más costosa y en términos de desarrollos todavía tiene poco desarrollo en términos de experiencias llevadas al aula. Quizás sí en el ámbito de la formación profesional, ahí encontramos bastante que pueden aportar y especialmente con el tema de la formación específica de áreas, por ejemplo, como lo decía Alan, de esto de trabajar con motores, de poder contar con un acompañamiento que te permita evitar riesgo y que te permita formar, ¿no? En términos de empresarial. Bien, el tipo de visores, y esto me interesa, lo voy a tratar de sintetizar muy rápido y muy breve, pero me interesa que lo discutamos y que lo visualicemos. En realidad virtual hay distintos tipos de visores, ¿ya? Aquí estamos hablando quizás no de los más actualizados, quizás el que tenemos al centro, que es la Quest 2, era uno de los dispositivos que más se utilizaba junto también con los de Pico, que ofrecen esta autonomía, es decir, no dependen de un ordenador para poder visualizar. Sin embargo, sí dependes del catálogo que te ofrezca la empresa, ¿no? Luego tienes la gráfica generada por el dispositivo móvil y ahí es donde tú tienes mayor autonomía y esto especialmente está pensado en las aulas, considerando la cantidad de estudiantes que hay por aula. Un visor tiene su costo, porque lo vale, ¿no? Y es diferente el costo de un visor autónomo, que quizás es mucho más alto para tener una configuración de 20, 30 visores por sala, que pudieras llevarlo a través de estos visores más económicos generados por móvil. Pero volvemos al elemento controversial del móvil en el aula. Entonces, ahí es donde como educadores tenemos que tomar esa decisión. Y quizás dentro de esta clasificación, la generada por gráfica de computadora, al no ser autónoma y depender de un ordenador, si bien es cierto, te ofrece unas gráficas muy, muy buenas, realmente a nivel muy alucinante. Sin embargo, la configuración quizás sea la de menor implementación en aulas porque requiere de un ordenador potente con una tarjeta gráfica dedicada que sea capaz de generar estas imágenes y este visor que también tiene su costo. Entonces, aquí encontramos calidad, pero nos complicamos con el tema de la cantidad. ¿Ya? Eso pensando en las configuraciones que pudieran pensar aquellas personas que están pensando en integrar este tipo de tecnologías. Ahora, ¿qué papel cumplen estas tecnologías inmersivas en la transformación digital de la educación actual?
Bien, diversas investigaciones. Bueno, aquí antes de seguir con eso, quisiera traer a colación una frase que hace Ivan Sutherland, que es un físico norteamericano que en el año 65 planteaba un concepto que tenía que ver con romper las leyes de la física a través de entornos digitalizados por ordenadoras. Estamos hablando de ordenadoras del año 65. De hecho, él consigue y concibe desarrollar esta implementación, logra desarrollar un cubo que se podía ver y que podríamos catalogarlo como a día de hoy de realidad mixta, incluso con un dispositivo, eh, y planteaba esto, ¿no? De poder generar entornos eh, desarrollados por ordenador que te permitieran tener tan capacidad de generar como si estuviese, por ejemplo, en el laberinto que recorría Alicia, o sea, hablando en términos de lo que te permite personalizar estos entornos. Y en educación, la personalización quizás es la clave al momento de poder enseñar. Entonces, entendemos esto desde el año 1965, que quizás son los primeros inicios de esto de la realidad virtual, y lo traemos ahora, a día de hoy. Y la integración tecnológica ha tenido impacto, por ejemplo, en el área de la medicina, porque permite un entorno práctico simulando las condiciones clínicas, ofreciendo un espacio de aprendizaje experiencial. Acá hay una serie de artículos que hablan respecto a la implementación, principalmente con prácticas con realidad aumentada o prácticas con realidad mixta, que te permiten tener un seguimiento de una vena, de una arteria, te permiten tener datos en tiempo real respecto a lo que estás haciendo. Hay muchas imágenes icónicas al respecto, especialmente en el ámbito de la medicina y el uso de la realidad mixta. En el ámbito de la arquitectura nos permite visualizar modelados BIM, modelados CAD, ya lo hablaba Alan en su momento anterior, y te permite evaluar incluso a través de la configuración de las físicas de los desarrollos, niveles de estrés de los edificios para ver si colapsan o no, trabajando elementos que podrían ser más riesgosos en entornos simulados y seguros. Principalmente tiene que ver con este concepto y que lo llevamos evidentemente a lo que tiene que ver con esto de la prevención de riesgo, que te permite encontrar con estos entornos como lo señalaba, ¿no? Simulados, seguros, controlados, replicables, con lo cual reduces costos en implementación de prácticas y también ofreces seguridad para aquellas personas que están desarrollando estas prácticas. Bien, ¿qué beneficios encontramos y que están documentados también en el ámbito de la investigación y que luego a posterior van a encontrar también referencias que hacen alusión a este tipo de características? Por ejemplo, hay una mejor predisposición por aprender. Y esto es sumamente importante cuando estamos hablando de educación. No necesariamente la herramienta o el recurso va a reemplazar el aprendizaje. Es aquí la pedagogía acompañada de recursos que te permite tener una mejor predisposición para aprender. Quienes somos educadores sabemos que al haber una buena predisposición por el aprendizaje, el desarrollo de esa ruta formativa es mucho más exitosa. Entonces aquí lo ideal es aprovechar el recurso que te permita mejorar el impacto posterior. Promueve la motivación por el aprendizaje, volvemos al mismo punto anterior, ¿no? Hay una mayor interés por parte de los estudiantes al uso de este tipo de recursos. Ahora, es sumamente importante que siempre vayan acompañados por una componente pedagógica, con una ruta formativa, porque de lo contrario se vuelven elementos circunstanciales que van a ser muy motivantes en las primeras oportunidades, pero que si no hay una sistematicidad en su implementación, a posteriori terminan por aburrir al usuario. Eso es sumamente importante tenerlo en consideración. Hay mayor implicación del proceso, ofrece una experiencia de aprendizaje al estudiante, lo sitúa en un contexto de aprendizaje. No es lo mismo visualizar una célula en una hoja dos dimensiones que estar dentro de una célula y poder interactuar con los componentes de la célula. Y eso en investigaciones que hemos podido desarrollar, los maestros también lo afirman de esta forma, ¿no? El impacto que tiene el uso de este tipo de recursos y facilita el aprendizaje de conceptos abstractos porque te permite visualizarlos a través del desarrollo de una simulación para fines específicos. Bien, y también, en honor también en tema del tiempo, el papel de la tecnología en la información de impacto. Actualmente estamos en un contexto histórico donde el uso de este tipo de recursos, y especialmente en el contexto anglosajón, está mucho más sistematizado y vamos viendo que está llegando también al contexto europeo o latinoamericano. Sin embargo, el concepto de la brecha digital de hardware sigue siendo un elemento que tenemos que tener a consideración a la hora de implementar esto. Son recursos, valen lo que valen, pero también ofrecen lo que ofrecen. Y ya hemos visto que los beneficios asociados a la implementación de este tipo de recursos nos permiten modificar el contexto formativo actual. Y es sumamente relevante porque estamos dando clases en escenarios o en componentes que están diseñados para el siglo pasado. Y en la medida que podamos ir actualizando las prácticas, en la medida que podamos integrar elementos más recientes,
evidentemente que ahí va a haber mayor conexión con quienes a nosotros nos interesa llegar, que son los estudiantes en definitiva. Y finalmente, les dejo la bibliografía relacionada, que les comparto luego la presentación también para que la tengan a disposición, que son parte de investigaciones, hay muchas más, por cierto, pero un poco para sintetizar, aquí hay experiencias que se han implementado, y por cierto hay una que llegamos a implementar en el centro en Granada con mi director de tesis, y también otras investigaciones que recogen el uso de la tecnología de realidad virtual en el ámbito educativo. Finalmente, le comentaba a mis compañeros antes de una imagen para todos aquellos que hemos usado realidad virtual, que hemos estado trabajando, siempre nos encontramos con esta situación. El visor te marca. Y lo quiero graficar especialmente con el impacto que tiene la experiencia. Porque aquí digo solo lo usé 10 minutos y probablemente el estudiante cuando usa el visor, evidentemente no tiene una concepción del tiempo que ha pasado en el uso. No nos vamos a encontrar con experiencias muy largas. La verdad es que la experiencia ronda entre los 5, 10 a 15 minutos máximo, pero el disfrute que te ofrece la experiencia, no sientes el paso del tiempo y por lo tanto ahí te das cuenta que te va quedando esta marca para todos aquellos que usamos visores. Así que de verdad muchísimas gracias. Les dejo el contacto. Aquí tengo a mi hija que me acompaña también con la parte de modelaje, así que no hay problemas con la imagen. Y nada, darle las gracias a cada uno de ustedes por la invitación y por estar el día de hoy. Gracias, Francisco. Gracias también por tu aportación en la parte de la investigación aplicada. Y damos paso ahora a la primera ponente de compartición de experiencias de centro, que es Núria Ferre, docente de la familia de química en el Institut Comte de Rius de Tarragona, coordinadora también del proyecto de innovación Digital Twin Boxes, centrado en el desarrollo de entrenamientos competenciales inmersivos en procesos y operaciones de mantenimiento industrial. Es un proyecto que tiene como objetivo principal la reducción de errores humanos, adquiriendo los fundamentos de seguridad y mantenimiento de las instalaciones con realidad virtual, inmersiva y gamificación en el ámbito de la formación profesional. Ella proviene del mundo de la investigación, la innovación, pero también ha sido previamente, en vidas anteriores, emprendedora de proyectos y empresas y formadora y actualmente formadora de formadores. Pues todo tuyo, Núria. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros siempre decimos que Digital Twin Boxes es como un chiste, porque van los catalanes, los vascos, los gallegos y los asturianos y se unen con una empresa con la que estamos trabajando en formación profesional, que es Repsol, y generan un proyecto de innovación justamente para que, en principio, que era lo que teníamos pensado, nuestros alumnos de formación profesional de grado medio y grado superior lo pudieran implementar. De hecho, en principio, porque ya veréis que todo esto ha ido cambiando. Entonces, yo soy química, ¿vale? Y os voy a proponer un experimento. Venga, vamos a pensar ahora que tenemos muchísima sed, ¿vale? Que estamos en nuestra habitación durmiendo en la cama, pero no podemos encender la luz. Y entonces tenemos que ir hacia la cocina. Tenéis más o menos claro el camino, ¿verdad? Sí, todos seríais capaces de hacer ese camino de vuestra cama hasta la cocina, abrir el armario, abrir el grifo, por ejemplo, si consumís agua del grifo. ¿Podemos hacerlo eso? ¿Verdad que sí? Estamos entrenados. Vale, yo es que tengo un problemilla. Yo es que tengo hija y tengo perro. Con lo que en mi caso, que yo soy de pueblo, ¿no? El bajar unas escaleras en las que puede haber cosas de la niña y evidentemente el perro va a venir a saludarme, pues ese proceso ya no es tan seguro, aunque yo el camino me lo sé, ¿no? Y entonces, con ese pequeño experimento, ¿vale? Entiendo que aquellos que tenéis hijos, perros, gatos, estáis pensando, a mí también me pasa lo mismo. Con ese pequeño experimento queremos haceros entender que los Digital Twin Boxes, ¿vale? Que son cajas de entrenamiento competencial, lo que quieren justamente es que ese camino que nos sabemos, y nos lo sabemos muy bien, nos pueden pasar cosas. Y entonces veréis que en las Digital Twin Boxes da igual que estés en realidad virtual o que estés en real, porque van a pasarte realmente pequeñas actividades que decidirá la sala. ¿De qué partimos? Nosotros partimos de una planta que es real, es la imagen esta que veis aquí, es una planta no productiva de Repsol que está en Tarragona. Os fijáis que yo al principio os he dicho que íbamos los catalanes, los vascos, los gallegos y los asturianos. No se van a venir sus alumnos a nuestra planta, ¿verdad? A hacer la formación. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un gemelo digital. Pero ese gemelo digital no puede ser solo un gemelo, sino que necesita
porque somos de formación profesional, trabajar las capacidades, las actitudes, el trabajo en equipo, las operaciones de mantenimiento, porque ha sido un poco la excusa que hemos usado, ¿no? para lanzar las DTVs. Y sobre todo que todo esto tenga un aprendizaje activo y que lo podamos recordar. Vosotros sois capaces de recordar, ¿verdad?, el camino de la cama a la cocina. Pues yo pretendo que sean capaces de recordarlo absolutamente todo. Y con ello empezamos con la más simple que tenemos en educación, que es con un papel en el que tenemos un PNID, que es un plano de la planta, y ese papel se lo damos boca abajo y les decimos, ¿y ahora sabes qué? Ahora coges estas tijeras de aquí y lo recortas, como quieras. Y se ponen a recortar y a recortar. Luego tienen que montar esos recortes. En la industria química es clave conocer los planos, con lo que en el momento en que están recortando, están montando ese puzzle en su cabeza. Es muy necesario conocer el plano. Luego les damos rotuladores de colores o lápices, dependiendo de si es grado medio o grado superior, y tienen que intentar reconocer sensores, intentar reconocer líneas frías y líneas calientes. A partir de aquí, cuando ya conocen el camino, que es lo que en la industria necesitan sí o sí antes de entrar, es cuando ya nos vamos a las imágenes reales. ¿Os acordáis que nosotros estamos en Tarragona, tenemos la planta aquí en el Parc Químic y realmente 5 minutos de coche estamos allí? Pero los otros participantes en el proyecto no. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo que hemos hecho es, hemos escaneado la planta en 360 con unas fotos súper sencillas que se pueden ver desde un visor, unas cardboard de las de toda la vida, se pueden ver desde tablet o desde ordenador, que son el vídeo que habéis visto, y a partir de aquí montamos una caza del tesoro. Entonces ya tienen que ir dando vueltas por las 22 imágenes para acordaros que yo necesito que sepan el camino desde la cama hasta la cocina y sean capaces de encontrarlo todo. Y aquí ya es cuando ya empezamos a jugar un poco con lo que hay y no hay. Yo a veces les pido que busquen cosas que en 360 no están, pero tienen que encontrarlas. Seguimos, ¿sí? Y lo que hacemos ya es, nos vamos ya para la realidad virtual. En esa realidad virtual hacemos una formación. Al principio nos hemos encontrado que un poco en función de los gamers que son nuestros alumnos, ¿no? Pues los de mi edad somos poco gamers y cuando nos ponemos las gafas de realidad virtual nos cuesta, ¿no? Y entonces lo que hacemos es un primer escenario de entrenamiento, que si os fijáis es la planta. Y en esta planta ya nos ponemos los equipos de protección individual y estamos buscando de nuevo un tesoro. ¿Qué es ese tesoro? Pues tiene que encontrar un termómetro, una válvula. Esta planta, si os fijáis, se parece muchísimo, no es exactamente igual, pero se parece muchísimo a la planta que nosotros tenemos, porque al final es una digital twin, ¿no? Y a partir de aquí, cuando ya tenemos claro el camino, hemos aprendido, empezamos a entrar dentro de lo que son los escenarios. En los escenarios nosotros somos capaces de visualizar a través de las Oculus Quest 2, somos capaces, si están en la misma red Wi-Fi, de ver qué está haciendo el operador. Tenemos escenarios que están en condiciones normales, es decir, no pasa nada, o sí, en condiciones con imprevistos, en condiciones con emergencias reales que suceden en la planta. Yo en mi laboratorio puedo trabajar en condiciones normales, puedo hacer algún imprevisto, pero no una emergencia. También en condiciones de riesgos psicosociales. Eso quiere decir, pues que yo tengo un alumno extra super mega motivado y ese alumno extra super mega motivado tiene que hacer el escenario en 2 minutos. O le duele el brazo y uno de los mandos deja de funcionar. Y luego tenemos una cosa que es la gamificación por sabotaje, que es que tú estés en realidad virtual no quiere decir que no te pueda pasar nada. Con lo que en la sala, ¿vale?, hay varios artefactos como un ventilador, un secador, unos olores a veces a fresa, a veces a bomba fétida, y la sala decide que aquel que está en el escenario le puedan pasar cosas. ¿Por qué? Porque yo necesito ver qué reacción tiene uno en la planta química. A partir de aquí hacemos un entrenamiento. Nosotros sí tenemos los escenarios, los tenemos en real en nuestras instalaciones, pero son pequeñas partes que no están integradas dentro de una planta. Tenemos unos vídeos, ¿vale? Y a partir de aquí hacemos unas operaciones. Les enseñamos primero en real y después es cuando entran en el virtual.
Esas operaciones además las dejamos, porque la industria química todo tiene que estar registrado, las dejamos en unos registros que son iguales que los que utiliza Repsol, ¿vale? Sí, hasta aquí todo el mundo lo tiene claro, con sabotaje o sin sabotaje, porque eso es lo que quiere la planta. Esto de aquí serían las operaciones, ¿vale? He puesto el vídeo en forma muy rápida. Esto sería lo que haría un operador 4.0. El operador entraría adentro, haría las operaciones de mantenimiento, que son operaciones, insisto, bastante sencillas. Y nosotros, ¿vale? Que seríamos los observadores, podríamos verlo. Este operador, por ejemplo, ¿vale? Ya os digo yo que no va a probar el escenario porque nosotros trabajamos de dos maneras, con operatividad y con riesgo. ¿A que no queréis un médico que saque un 5? Pues yo no quiero un operador de planta que no realice todas las operaciones bien y supere un 80% de operabilidad. Y tampoco quiero un operador que cometa 2 errores medios de riesgo medio, porque eso quiere decir que se está poniendo riesgo a él o a las instalaciones. Después, lo que tenemos son los que estamos fuera, ¿vale? Somos los observadores 4.0. Tenemos una secuencia didáctica de todos los pasos que tiene que hacer el operador. Y con ello podemos ir viendo si hace los pasos de operatividad y de riesgo, ¿vale? Analizamos el factor humano. Si os fijáis, hemos visto un operador que ponía un cono por encima de una tubería, ¿vale? Lo primero que tienen que decir los observadores es: tú no vas a probar la operativa. ¿Por qué? Porque has hecho algo que supone un riesgo muy alto. Y después estamos los instructores, que no tiene por qué ser un profe, tampoco, que tienen un manual completo de cómo funciona todo el escenario. Las condiciones normales las escoge el instructor. Las otras condiciones se ponen de forma aleatoria, con lo que cuando uno juega en las otras condiciones no sabe qué le va a pasar, pero sí que tiene que saber reaccionar. Por ejemplo, ¿vale? En el cambio del sensor de temperatura, que insisto que es un procedimiento de mantenimiento muy sencillo, tenemos 3 condiciones con imprevistos, 2 condiciones con emergencias y 2 condiciones con riesgos psicosociales. Os puedo decir que las condiciones normales las suelen hacer más o menos bien. En el momento en que la cosa se lía, ¿vale? Los 10 minutos que comentaba Francisco antes, a veces suelen ser muchísimo más. ¿Qué teníamos hecho hasta ahora? Pues bueno, no os voy a engañar, teníamos planificados 14 escenarios, mañana entregamos proyecto, solo tenemos hechos 12, pero cada uno de estos escenarios ha sido diseñado, pilotado por alumnado, mejorado por profesorado y otra vez vuelto a pilotar. Y han sido, la verdad, que prácticamente 2 años de proyecto muy intenso, en la que queremos agradecer muchísimo al alumnado del ciclo de formación de grado superior que justamente están con Repsol, porque pues bueno, este proyecto esperemos que tenga una continuidad. De hecho, hemos pedido un segundo proyecto en el que queremos llevar las Digital Twin Boxes a los grados básicos, a los PFIs en el caso de Cataluña, grados medios, superiores, certificados. Importante también los centros de formación de adultos y los centros penitenciarios, que no los olvidemos que también hacen formación profesional. Hemos pedido un segundo proyecto para que los operadores de planta, que ya os digo yo que no es una profesión vocacional, pues pueda llegar a la industria química, la seguridad y el riesgo, tanto a la primaria como a la ESO, con lo que esperemos, ¿no? que pronto nos den ese proyecto. Y solo nos queda deciros pues, que hace 15 días pues, tuvimos la suerte que en Simo Educación pues, nos dieron un premio a la mejor experiencia innovadora en formación profesional y queríamos compartirlo con vosotros. Si tenéis alguna duda, podéis contactar con nosotros a través de la página web o a través de las redes sociales. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nuria. Enhorabuena por el premio y gracias por compartir esta experiencia pues, tan real y con impacto, ¿vale? Y ahora, si os parece, pasamos al siguiente ponente que también nos va a mostrar experiencia de centro. Él es Antonio Armando Ortiz, jefe de Departamento de Fabricación Mecánica del Instituto Escuela Industrial de Sabadell.
y coordinador del proyecto Plataforma de Cápsulas Formativas de Realidad Virtual, Content Management Platform, financiado también por un fondo NRR de Next Generation. Antonio, todo tuyo, gracias. Muchas gracias, Ana. Bienvenidos a todos. Nuestra experiencia, similar como la de Nuria, partimos de poder aprovechar pues, la plataforma que nos ha facilitado pues, el Ministerio de Educación y Formación Profesional con estos proyectos. Y nosotros hemos trabajado pues, con un proyecto de plataforma de cápsula formativa, realidad virtual, Content Management Platform, que es la imagen pues, que empezáis a ver. Comentaros que el tema de las gafas de realidad virtual se comportan como si fueran un ordenador sin software. Es decir, que nos encontramos que cuando adquirimos unas gafas, pues eso, las gafas por sí solas digamos que no hacen nada. Nosotros necesitamos o requerimos de algún software muy específico para poderlo incorporar a nuestras clases en el día a día. Todos somos de formación reglada y estamos sujetos a unos currículum que tenemos que cumplir. Entonces, en nuestro caso, pues lo planteamos de tal forma que fuera pues, un software de análisis y verificación, de tal forma que cualquiera que pudiera trabajar con un software, cualquier tipo de software 3D, pudiéramos pues, de este software 3D exportarlo a un entorno de realidad virtual y en este entorno de realidad virtual poder seguir trabajando lo que dentro, digamos, en un ordenador con un software CAD, pues digamos ya pues, habríamos terminado. Entonces lo que podéis comprobar en esta visualización de este vídeo es precisamente pues, las órdenes de transformación que podemos hacer sobre cualquier objeto, digamos, que podamos haber incorporado. En este caso hay un conjunto mecánico, yo soy de la parte de fabricación mecánica, pero lo hemos exportado en nuestro centro tanto para los compañeros de instalaciones y mantenimiento con una cinta clasificadora transportadora, con los compañeros de madera y mueble pues con pues unas estanterías clasificadoras y una cocina pues completamente amueblada. Por lo tanto, cualquier objeto que dispongamos en 3D lo podemos exportar a realidad virtual y tener pues, esta sesión inmersiva. Hay órdenes muy específicas con este software que nos permiten incorporarlo dentro de un aula de formación reglada. La que hemos visto antes, por ejemplo, nos permite pues, hacer cortes y secciones y trabajarlo. Cuando estabas trabajando en la parte de normalización de dibujo, pues lo podemos incorporar dentro, digamos, como una herramienta complementaria a las clases que estamos haciendo en el día a día. Nuestro objetivo con este software fue el disponer de algo que fuera polivalente para todas las familias industriales, no solamente un recurso que nos cubriera una materia en concreto, sino algo que pudiera acceder, digamos, todo el mundo y pudiera pues, sacarle el provecho en función del nivel educativo en el que estuviera. Como podéis comprobar, pues podemos verificar, como lo estáis viendo aquí en el vídeo, podemos pues, generar explotaciones de estos conjuntos automáticas de tal forma que podemos pues, seguir con esta verificación. Y lo más importante que nos permite a nosotros para la formación reglada es poderlo hacer en sesión multigrupal. Es decir, una de las cosas que nos preocupaba a nosotros es el hecho, digamos, de trabajar solamente con el concepto más simulador, en el cual el alumno pudiera estar aprendiendo parte de un contenido como si estuviera jugando con un videojuego, es decir, en el cual el profesor no pudiera interactuar con él, salvo que el alumno se quitara la gafa y dijera, profe, no entiendo esto, no. Es decir, era algo que veíamos esencial, que el profesor no perdiera, digamos, su papel dentro de un aula. Todo esto que estáis viendo aquí se está haciendo, digamos, con la persona sentada. Es decir, porque entendíamos, pues eso, que si trabajábamos con más grado de libertad, los espacios en los cuales podíamos trabajar este contenido, pues las salas inmersivas, pues no disponíamos de salas inmersivas. Por tanto, disponemos de un aula en el cual, pues como mucho puedes hacer que el compañero de al lado se desplace un poquito e intentar tener el máximo número de equipos conectados a la vez para hacer una práctica grupal, no una práctica de una sola persona que aunque pudiéramos visualizarla,
¿de acuerdo? Se nos quedaba un poquito, pues en este sentido, más coja. Con este software que podéis ver de análisis y verificación de cualquier conjunto CAD, lo que estamos permitiendo en un momento determinado es que un alumno pueda, la pieza que ha generado, el conjunto que ha generado, bien sea en la materia, digamos, de CAD o en proyecto o en síntesis, pueda, digamos, continuar trabajándolo fuera, digamos, del entorno de CAD con una perspectiva que, digamos, que no le permite lo que es un monitor que tiene delante del ordenador. Y al profesor, lo más importante es que nos permite disponer de herramientas de vídeo, de una imagen, de un PDF, es decir, nos permite darle instrucciones al alumno para que realice las tareas de verificación e inspección que nosotros queremos, como si fuera una práctica real en el entorno de realidad virtual. Y el alumno tiene la posibilidad, la capacidad de, mediante fotografías, capturar conforme ha realizado las prácticas que le hemos pautado. Es decir, que no en ningún momento el hecho de que esté en un entorno virtual, un entorno digital en el cual pues, ha perdido de vista todo el entorno físico y él está dentro del mundo de realidad virtual y no existe nada más, pues nos permite en un momento determinado, pues con estas herramientas, nos permite para la educación reglada que poder guiar en todo momento a este alumno. Por tanto, como podéis ver, toda la parte competencial y toda la parte de currículum la seguimos cumpliendo y este alumno hace una práctica y nos reporta el resultado de esta práctica. Por tanto, el profesor en este sentido no está como mero espectador, sino que en un momento determinado las gafas de realidad virtual para nosotros se han convertido en una herramienta complementaria a la formación, digamos, que están recibiendo, digamos, estos alumnos. Para nosotros lo más importante, precisamente en un centro como el nuestro, en el cual hay tantísimas familias profesionales, era intentar tener alguna herramienta que nos permitiera que todo el mundo pudiera hacer sus pinitos desde un nivel más sencillo a un nivel, digamos, en este sentido, más complejo. Entonces, la personalización que se ha hecho con este software realmente es un traje a medida. Es decir, nosotros como centro formativo, pues sabíamos perfectamente, aquí podéis comprobar lo de las imágenes, la captación de imágenes que puede hacer el alumno desde dentro del programa, pues para darnos un report al profesorado conforme ha realizado las prácticas correctamente o si bien su proceso, digamos, para poderle guiar y corregir en caso de que fuese necesario. Es decir, este traje a medida nos ha permitido pues, que los desarrolladores pudieran implementar todas las necesidades que como docentes tenemos para trabajar la materia. Por tanto, una vez que tenemos este software adaptado para formación, nos ha permitido utilizar la tecnología de realidad virtual dentro de nuestras aulas en nuestro día a día. No hacer solamente un módulo, digamos, complementario de si encontramos, pues eso, los software que puede haber comerciales en el mercado, que es que te enseña a sumar, pues solamente te enseña a sumar, que están más orientados a una formación, digamos, desde casa, por decir de manera, o más a distancia, que no dentro de una formación reglada. Entonces, ese es el gran trabajo que realmente nos ha comportado a todos los participantes en este proyecto, que es precisamente dotar las suficientes herramientas para que a nivel de docencia pues pudiéramos implementarlo en nuestro día a día. Ahora lo que podéis ver es que precisamente para la motivación del alumno se han generado diferentes entornos, desde el entorno industrial, este entorno más espacial que le gusta, el entorno infinito. Es decir, esto es un entorno muy motivacional de cara al alumnado y queríamos pues en todo momento pues hacer coexistir esta motivación de este entorno con la parte, digamos, más competencial de que el alumno pues, siguiera su proceso formativo y pues, siguiendo sobre todo nosotros la parte, digamos, del currículum, porque en formación profesional cada vez estamos más cortos, digamos, de horas y no disponemos de tiempo para generar las materias de los perfiles específicos que requieren nuestras familias profesionales. Por tanto, esta herramienta realmente pues, nos ha permitido pues, incorporarla, como ya digo, como una herramienta más. Es decir, como en su momento fue la incorporación de los ordenadores en las aulas. Y a grandes rasgos sería esto. Muchas gracias.
Gracias, Francisco, también por la aportación de tu experiencia en nuestra otra familia. Y ahora pasamos al último ponente de compartición de experiencia. Él es Fabio Martínez, en esta experiencia aplicada a la ESO. Fabio es licenciado en Bellas Artes, con especialidad en Pedagogía en Arte y Pintura, como técnico multimedia en la Escuela Massana de Barcelona. Primero tuvo en su carrera profesional el Grupo Intercom, fundó Vía Multimedia, una empresa del sector audiovisual, y actualmente es profesor en la Escuela Industrial de Sabadell, donde imparte la materia de visual y plástica y audiovisual en la ESO, así como también la materia de comunicación audiovisual en bachillerato. Él coordina el proyecto Ara Art, que su objetivo es buscar la innovación haciendo uso de las nuevas tecnologías como la realidad virtual. Gracias, Fabio, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo un poquito, al final yo pertenezco a la misma escuela que Antonio y un poquito tenemos que explicar que lo que podamos llevar la realidad virtual a la escuela industrial viene en parte por esta intención de que estas herramientas, la realidad virtual se puede integrar desde pequeños, dentro del primer ciclo de secundaria, y que cuando lleguen a la secundaria, cuando lleguen a los ciclos formativos, ellos ya tengan una relación con ella. ¿Vale? Por tanto, os hago la presentación y os explico un poquito cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Vale, primero de todos, comentaros que no disponemos de los ordenadores para las gafas. Hemos pensado trabajar simplemente con los dispositivos, en este caso, si no son Quest, pueden ser los Pico, ¿vale? El tema que vamos a plantear dentro del aula y que se ha planteado dentro de secundaria es que no sea un aprendizaje simplemente de visualización, sino que sea un aprendizaje que sea inmersivo. Por tanto, que el alumno llegue a crear. Que no sea simplemente visualizar vídeos 360, primero porque tampoco le veíamos un gran qué, sino que él sea el que pueda acceder a una situación de aprendizaje real. ¿Vale? Por tanto, vídeos que ya habíamos hecho incluso dentro de la escuela en la época de pandemia, ya habíamos trabajado, pues no seguíamos por aquí, ya teníamos cartons y lo que haríamos es a un aprendizaje donde el alumno participe. ¿Vale? Bien, para poder llevar a cabo esto, pues efectivamente tenemos la suerte de disponer de 15 dispositivos para ellos, más uno que es el del profesor. ¿Vale? Hemos creado un carro que efectivamente no es fácil de hacerlo. ¿Vale? Cuando tú te llevas una dotación con 5 gafas de realidad virtual, primero te encuentras que en las escuelas, los centros públicos, el Android a lo mejor no funciona, ¿vale? Porque puede estar limitado por la red. El protocolo para los dispositivos de uso con las actualizaciones continuas que pueden disponer o incluso cómo se va a guardar en el centro, cómo se van a poder transportar los usuarios que se generan cada gafas y progresivamente continuos errores o continuas pruebas que tú te encuentras antes de poder tirar adelante con este tipo de tecnología. Pero aún así se resuelve todo, ¿vale? Se resuelve todo, lo documentas todo para que cuando el día que falten pilas sabemos a dónde hay que ir. El que quiere reservar, pues que sepa quién es el que tiene, ¿vale? Porque incidencias se van a generar con estos dispositivos. Es una tecnología que funciona y funciona muy bien, como vamos a ver, pero cuesta arrancarla. Por tanto, si alguien se lo está pensando, se va a encontrar con problemas, pero que se resuelven todos, ¿vale? Bien, nosotros hemos llevado a cabo secuencias de aprendizaje dentro de la secundaria en bastantes áreas, en bastantes ámbitos. Yo explicaré solo la mía, porque podrían venir profesores, por ejemplo, de lengua extranjera, donde quisimos hacer un recorrido virtual, fue un fiasco, pero luego pudimos poner, por ejemplo, historias virtuales, ¿vale? Que simplemente eran contenidos de libros interactivos que eran en inglés y donde el alumno podía participar, ¿vale? Pues creando la propia historia y era un éxito. Luego probamos aplicaciones en el ámbito de la música, donde los alumnos podían pues, tocar percusión, tambores, y el fallo lo tuvimos en saber que teníamos que tener unos cascos para cada uno de los dispositivos y que no podía servir Bluetooth, pero esto fácilmente se corrige. Una de las actividades que fue más chulas también fue que el Departamento de Filosofía fuimos a un espacio virtual y allí lo que hicieron fue, a partir de los textos de la realidad de Platón, se cuestionaron la propia realidad desde un debate dentro de una ágora clásica. Por tanto, fueron un entorno para estar simulando que estaban en el entorno clásico. Pero yo voy a hablar de lo que es pues, el caso de uso mío, ¿vale? Dentro de mi materia, cuando un profesor se encuentra delante de unos saberes, de un currículum, y tiene que integrarlo, ¿vale? Se puede encontrar con toda la tecnología, con unas gafas, todo funciona,
pero él tiene que hacer un trabajo. Aquí está el trabajo del profesor. El trabajo del profesor es convertir todos estos conocimientos o todos estos saberes y los tiene que entregar a través de una aplicación y hacerlo llegar a los alumnos. Porque si no, podría decir como lo que decía Francisco, que esto es una experiencia de 10 minutos y adiós muy buenas. Y eso no va así. Entonces, mi trabajo consiste en coger, por ejemplo, los saberes que me implica mi materia, podría ser los elementos del lenguaje visual, podríamos trabajar el color, la textura, impartirlos en clase como si fuera una clase como antes. Tienen que saber qué es el color, cuáles son los elementos, y luego también tengo que crear pues la creación artística. Yo tengo que crear los tutoriales, porque no me encuentro tutoriales de las aplicaciones. Por tanto, yo tengo que crear un contenido para que el alumno pueda ir desarrollando las prácticas. Y por último, también tengo que ver que esto se puede manifestar en una creación. Por tanto, nosotros lo integramos en un proyecto artístico o como puede ser una exposición de vídeo. Y una vez tienes todo este conjunto, tú ya tienes una secuencia didáctica. Tienes una actividad de aprendizaje que puedes llevar a la clase. Cuando tú tienes ya todo creado y por tanto va a haber un recorrido, lo contemporizas con sesiones, ¿vale? Pues te pasan cosas como estas. En este caso, pues están trabajando con esta aplicación, son alumnos de tercero, ¿vale? Todos ellos están trabajando individual, pero también se ha contemplado cómo yo entro con mi dispositivo a cada uno de ellos a tutorizarlo. Si no saben desarrollar la práctica, que además la pueden descargar, yo entro en su gafa y voy a verlo. Entonces, el trabajo individual de cada uno de ellos, yo también lo tiene que hacer el profesor. El profesor está ahí no solo para responder a la demanda del alumno, sino para resolver problemas, para todo lo que pueda poner en un aula, porque es que van a suceder cosas. Van a suceder cosas muy chulas. ¿Vale? Bueno, estos vídeos son de la semana pasada y esta, que son nuevos. Así que hemos ido corriendo. ¿Vale? ¿Qué tenemos de resultado? Tenemos de resultado, pues, trabajos como estos. Trabajos que en 4 sesiones, 5 sesiones, los chavales, solo con esta materia, que comienzan a crear cosas bastante chulas. Desde una nave espacial que supuestamente estaba rompiendo no sé qué, estaba creándose un jardín con el propio suelo o que estaban creando pues, un lago. Por tanto, los chavales están creando y están entretenidos. Esto lo que nos lleva es decir, bueno, hay que valorar el trabajo, porque no solo valorar a nivel formativo, sino si esta tecnología de verdad está funcionando o no está funcionando. Entre ayer y hoy les he pasado a 30 alumnos, esto me parece hoy yo tenía 15 alumnos más, pues una serie de encuestas en los que ellos, si sabían, integraban el conocimiento de las clases que se les daba con las actividades con la realidad virtual. Dudan mucho, no es una efectividad al 100%. Vamos a ver, en los casos de máximo éxito, es que sí que ellos piensan que pueden llegar a mejorar las comprensiones. Esto lo han respuesto ellos de forma anónima, ¿vale? Por tanto, pues decir, hostia, lo estamos haciendo bien, ¿vale? ¿Y dónde fallan? Lo que damos falla es que son conscientes que para utilizar esta tecnología tienen que implementar nuevos conocimientos. Por tanto, si yo solo desde mi materia soy el único que estoy trabajando en esta red virtual, tengo que destinar más tiempo para que comprenda cómo funciona el entorno. Aquí es donde ellos mismos nos lo están diciendo. Oye, necesito que para que esto sea más significativo, pues que me enseñes mejor cómo las herramientas, para conocer cómo funciona el interface. Por tanto, con el tiempo supongo que esta gráfica irá bajando, ¿vale? Pero lo que nos está diciendo es que hay que trabajarlo y hay que estar tiempo con ellos, ¿vale? Yo, para terminar, que yo digo que soy breve, os digo una cosa, yo como profesor, ¿vale? Cuando uno empieza con estas nuevas tecnologías, uno comienza como alumno, durante un tiempo es el profesor, porque parece que es el que enseña, pero en poco tiempo me doy cuenta que vuelvo a ser el alumno. Primero porque tengo que volver a aprender para seguir avanzando en su conocimiento y porque muchos de ellos, ya en secundaria, en cuestiones de 6, 7 sesiones, empiezan a crear cosas que son espectaculares, que métodos de creación que yo no había contemplado, ¿no? Entonces, simplemente que esto funciona, que os invito a trabajarlo desde también los ámbitos de la secundaria y que lo más fácil, lo más difícil a lo mejor es el tema de hardware, pero se acabase resolviendo, ¿vale? Bien, yo no quiero alargar más, yo no sé, era la presentación de mi trabajo, eso y ya está. Gracias, Fabio. Gracias por esta aplicación en el ámbito de la ESO y en el ámbito más artístico. Si os parece, abrimos canal de preguntas, dudas, etcétera. Habíamos propuesto que lo hicieras a través del chat, pero
diría, sino comentarme, Eugenia y Cristina, que estabais ahí revisando el chat, es que creo que no hay ninguna pregunta específica, con lo cual, si queréis, podemos hacerla a mano alzada, o sea, pidiendo turno y haciéndolas de voz y resolviéndolas sobre la marcha, propongo así, porque tenemos 20 minutos buenos y podemos hacerlo así, si os parece. No sé si alguien se atreve o si alguien todo ha quedado claro, nadie tiene dudas. Tenemos la suerte de tener 5 buenos ponentes y experiencias de centro, con lo cual yo creo que es interesante aprovechar. Yo de entrada, si os parece, pues lanzo una pregunta que no sé si igual va más dirigida a Alan o a Francisco, que es un poco, tú apuntas, Francisco, ¿no? que estas tecnologías no tienen nada que ver lo que puedes hacer ahora con lo que podíais hacer hace 2 años. Y entiendo tanto por la parte de contenidos como de avances en la aplicación de la tecnología y de los dispositivos, todo. ¿Cómo lo veis también a futuro, ¿no? O sea, pensando que aquí tenemos, pues, como audiencia, muchos docentes o directores de centros educativos de formación profesional, seguramente, pero también de la ESO, de primaria. ¿Cómo creéis que se tiene que enfocar? Pensando también, no solo ahora, sino a futuro, si alguien quiere empezar aplicando estas realidades inmersivas en su centro y para que tengan impacto, como estamos diciendo, no sea una moda, no sea me pongo las gafas 10 minutos y las dejo ahí, sino que tenga esta parte, pues, de evidencia y de impacto. Bueno, muchas gracias, Ana, por la pregunta. Creo que es sumamente relevante. ¿Me escuchas, cierto? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Quisiera, antes de responder, ¿no? Felicitar a cada uno de los exponentes que estuvieron a continuación, porque la verdad es que, como decía Fabio, quizás una de las cosas más complejas a la hora de poder implementar recursos tecnológicos al aula tiene que ver con esto de superar ciertos desafíos de entrada. Y la única forma de superar desafíos de entrada es enfrentarse a ellos. Esto es como querer andar en bicicleta, pero tenerle miedo a la bicicleta. Es básicamente exactamente lo mismo. Entonces, probablemente nos vamos a caer. Y eso es innegable. Y eso va a ocurrir en cualquier índole de cosas. La tecnología es muy caprichosa, por cierto. Cada vez que queremos implementar algo con tecnología, nos vamos a encontrar con dificultades y una de las fortunas que tenemos, principalmente las personas que estamos relacionados con la implementación de tecnología y especialmente los docentes, es tener esa capacidad de poder resolver en lo inmediato, en la búsqueda, ¿no? de poder integrar. Y respecto a lo que señalabas tú de cómo se ve en perspectiva este tipo de recursos, yo te diría que en términos de desarrollo tecnológico y especialmente en el ámbito de hardware, ha habido una apertura de mercado sumamente importante en términos del bajo costo de los dispositivos de mayor calidad, ¿no? Por lo tanto, hay una posibilidad de entrada y de acceso. ¿Dónde está quizás la dificultad al día de hoy? Es encontrar las experiencias, como hemos visto en cada uno de los expositores al día de hoy, han sido experiencias desarrolladas para cumplir una finalidad específica que ha sido en cada uno de los centros. Porque evidentemente nos vamos a encontrar con esta situación. Tengo visores y me ha ocurrido muchas veces, por cierto, que me llaman para preguntar, mira, desde un centro compramos visores. Tenemos los visores porque fuimos a una feria, fue sumamente entretenido, nos pusimos el visor y esto es espectacular, porque la perspectiva al ponerse el visor cambia muchísimo. Luego, la bajada de la información, el buscar esto, no hay un repositorio a la carta donde los docentes digamos, perfecto, para mi contenido de asignatura, de tal asignatura, lo voy a encontrar, ¿no? Aquí hay un trabajo sumamente importante de depuración de experiencias que existen y darle esa mirada de cómo la voy a implementar. Entonces, ¿qué creo yo que va a ocurrir? Que a la medida que este tipo de recursos se vaya sistematizando como uso de aula, evidentemente el desarrollo de experiencias va a ser mucho mayor. Y con lo cual vamos a encontrar un repositorio de experiencias, yo creo que en una cantidad de años no mayor a unos 5 o 10 años, cuando mucho, ¿no? Vamos a tener esto ya mucho más sistematizado con la posibilidad de poder tener lo que quizás anhelamos al día de hoy, este repositorio de ir, buscar, seleccionar
y utilizar. Y creo que hacia allá es donde vamos a ir apuntando. O sea, entiendo que hay muchas empresas, en España, por cierto, también, varios de esas empresas los acompañaron a ustedes en el desarrollo de sus productos. Y evidentemente la calidad de la experiencia va a ir mejorando también cuando tengamos esa noción de qué es lo que queremos desarrollar. Porque la empresa creativa, por cierto, que es muy creativa, no comprende muy bien las necesidades que provienen del ámbito educativo. Y esa, evidentemente, te las puede ofrecer cada uno de los educadores en los distintos niveles educativos en los que se esté trabajando. Entonces, yo creo que esa perspectiva es lo que se viene en términos de desarrollo, Ana. Yo creo que se va a implementar y que vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener esta capacidad de poder seleccionar qué quiero llevar al aula. Gracias, Francisco. Creo que hay una persona que tiene una pregunta, José Peirano, si quieres formularla. Hola, muy buenas tardes desde Chile. Bueno, excelentes las ponencias, las presentaciones, el formato, bueno, siempre de presentaciones cortas, se agradece bastante porque uno va conociendo muchos puntos de vista en un tiempo corto. Bueno, aquí varios de los ponentes, casi todos, coincidieron en el punto de la minimización del riesgo en los trabajos que son más prácticos. ¿Hay alguna evidencia comparada o solamente lo usan como fase inicial para el trabajo en los prototipos para después pasar a ya un trabajo más práctico en maquinaria o en algún elemento que implique ya asumir ese riesgo para que el estudiante pueda en el fondo tener un trabajo más táctil y más real? Porque obviamente, o sea, yo participé en un trabajo áptico en odontología, que trabajaban con ¿cómo se llama? Con el sensor y todo, y funcionaba espectacular, pero claramente no es lo mismo que el trabajo real. Entonces eso, no sé si alguno de los ponentes podría responder eso. Gracias, José. Pues a ver si quien quiere responderla. Bueno, yo no me ha quedado del todo claro la pregunta. Entiendo que es sobre cómo la realidad virtual puede minimizar el riesgo de algunos procesos o... Pero ¿hay alguna evidencia comparada en el sentido de Sí, empezar a trabajar? O sea, obviamente el costo baja mucho en tener que tener un taller o un laboratorio para trabajar, en comparación con la realidad virtual, que como decía Francisco, ya el costo va minimizándose cada vez más, pero también el trabajo práctico. ¿Qué tanto influye el haber pasado del trabajo en laboratorio al trabajo ya en realidad virtual? Si se entiende mejor. bueno, sí, al final a nivel de costos entiendo que va la pregunta. Por ejemplo, a día de hoy hay prácticas empresariales para hacer desde una soldadura, ¿no? En realidad virtual o aumentada, que te permite, pues, por ejemplo, reducir todos los costes de material que puedas llevar a gastar en una práctica real, ¿no? Por ejemplo, y asimilar más esa práctica antes de, dijéramos, hacer la práctica real, ¿no? Por lo tanto, estamos asimilando conceptos sin inversión, en este caso, de costes materiales, ¿no? O de maquinaria, y eso pues nos disminuye el coste, dijéramos, de cualquier práctica. No solo he puesto un ejemplo en soldadura, pero al final, por ejemplo, en higiene bucodental o en otras prácticas, muchísimos simuladores a día de hoy que se están llevando a cabo, ¿no? Pues llevan o tienen como concepto el hecho de poder reducir esos costes de prácticas reales, ¿no? Y eso ligado un poco a la pregunta que hacías, Ana, sobre cómo ver el futuro, ¿no? Yo creo que al final, bien, Aulas Ateca llegó en 2021, ¿no? Y nosotros siempre hemos visitado a centros de formación profesional antes de Aulas Ateca, ¿no? Lo único que no había dinero. Y bueno, en 2021 llegó esta partida económica interesante para centros formativos, y eso ha hecho que en 2 años se vean desarrollos brutales, ¿no? En cuanto a simuladores. Pero hay que ir también a la vez con cuidado, ¿no? Porque al final los simuladores
de ciertas prácticas, pues bueno, al final las prácticas van cambiando, las partidas presupuestarias se tienen hoy pero no mañana, y ahí es complejo ver cómo van a evolucionar estas prácticas o quién va a hacer el mantenimiento de todos estos simuladores que a día de hoy se están desarrollando, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que ver cómo vamos a enfocarlo hacia el futuro. Quizás plataformas donde el profesor y los alumnos puedan generar su propio contenido o puedan manipular parte de ese contenido diseñado por empresas previamente. Y se abre un debate ahí interesante sobre cómo vamos a dotar del tiempo del profesorado para poder invertir en nuevas tecnologías, porque al final cuando nos llegó el primer ordenador, me acuerdo yo que era un chaval y tenía mi primer PC, no sabía ni hacer un comando, ¿no? Entonces, bueno, hay que dedicar un tiempo. El tema es cómo vamos o cómo se va a plantear todo ese tiempo para que los profesores, los centros educativos utilicen esa tecnología para crear o barra mantener todo eso que se está ahora diseñando, pues eh, para la comercialización, ¿no? Y por último, también creo que es interesante cómo va a impactar toda la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de estas plataformas. Perdonad que haya ido de una pregunta a otra, pero No, bueno, no, muy quería. interesante, sí, Alan, haber respondido también al anterior. Y en ese sentido, después tenemos unas cuantas preguntas en el chat que van en esta línea, pero antes, si queréis, Nuria, y Francisco, creo que queríais aclarar o aportar. Nuria. Sí, yo quería aclarar un poquito la pregunta de José. Mira, José, nosotros en nuestro proyecto hemos estado trabajando con expertos de seguridad y prevención de riesgos laborales de las empresas. ¿Qué estamos viendo? Las empresas nos están diciendo, las empresas de la Asociación Química de Tarragona, por ejemplo, que son un montón de empresas químicas, prueban el proyecto y lo primero nos dicen, esto lo quiero para mis instalaciones. Porque al final la prevención del factor humano, del error humano, a nivel de estudios, existen ya, por ejemplo, en centrales nucleares, existen en el campo de la medicina, como ha comentado Francisco, pero datos reales de cómo la prevención del error humano y el factor humano influyen en la reducción de la siniestralidad en las empresas son claves. Una gran parte de los accidentes y los incidentes que ocurren en la industria química ocurren justamente por factor humano, es decir, por errores que los humanos hacemos porque ponemos el piloto automático, pensamos que no nos pasará nada. En ese sentido, nosotros en el segundo proyecto que hemos pedido, que esperamos que nos financien, lo que sí que tenemos es una parte de un estudio para ver cómo aprenden y si aprenden de la misma manera. Se hacen primero la formación en realidad virtual y luego lo hacen en el laboratorio, en real, y al revés, ¿sí? Esa parte de ahí, cuando tengamos un poco más de tiempo, José, porque al final nosotros somos profes de formación profesional que en teoría, ¿sí?, nos dedicamos a un currículum y a unos ciclos y no nos da la vida para más. Pero queremos generar también una parte de un estudio, ¿no?, para dar respuesta justamente a esto. Pero ya te digo yo que el entrenamiento en factor humano, solo que uno de los alumnos que va a trabajar a la industria química, uno solo, que viene de mi centro, esté formado y no le pase nada un solo día, yo para mí los 2 años de este proyecto te juro que van a valer la pena. Simplemente era eso. Gracias. Gracias, Nuria. No sé si Francisco quieres aportar algo adicional. Sí, solo en términos de lo que planteaba José y lo que lo logro comprender en términos de que la experiencia comparada en la implementación de este tipo de recursos versus el desarrollo de prácticas como la hemos desarrollado al día de hoy, creo que queda bastante validada, especialmente en la industria de los aviones, ¿no? En tema de todo lo que tiene que ver con la formación del pilotaje de aviones, la mayoría de las empresas al día de hoy están cambiando su formación utilizando visores de realidad virtual y podemos ver en ese sentido, Alan, me, me, me puede ayudar con temas de cifras, pero al menos yo he visto Pico, por ejemplo, que lo que pasa, y creo que puede vincularse un poco con la pregunta que hace Danila Festino también en el chat. Pico tiene, a diferencia de su competidor, que también es de entrada como dispositivo,
tiene una línea business que te permite trabajar con varios dispositivos conectados y con lo cual te entrega como un soporte para poder manejarlo, que quizás es lo que pregunta, la sincronización con los mismos dispositivos. A diferencia de Meta, que si bien es cierto, está trabajando como en esa línea de generar una vía más del ámbito de la educación o del business, por un tema principalmente del tema de datos y de cómo trabajas con los dispositivos que tienes. Entendemos que en educación o en otras industrias necesitas muchos dispositivos asociados probablemente a una cuenta. Eso es algo complejo todavía de trabajar. Entonces, se ha podido sistematizar el uso de estos visores en al menos en la industria de la aviación, en el tema del pilotaje y el tema del desarrollo de estas experiencias o rutas formativas. O sea, ahí hay una validación importante respecto a la comparación entre usar un simulador versus la experiencia en lo real, ¿no? En lo que acostumbramos a la formación. Gracias por la aclaración también, Francisco. Si os parece, hay 3 preguntas por parte del público, ¿vale? Laura es que va un poco en la línea que Nuria ha apuntado, los profesores son profesores, y ella comenta, ¿no? Un poco, quería preguntar a estos ponentes que son docentes, todo el trabajo de fotografía, vídeos, dinámicas, aprendizaje, programaciones didácticas, gamificación, etcétera, ¿lo estáis creando vosotros mismos solos o con ayuda de una empresa experta? Porque si el trabajo día a día del profesor ya es enorme, diseñar todo este tipo de entrenamiento competencial lleva muchísimo tiempo y trabajo. Felicitaciones por delante, pero un poco de la mano y cómo lo estáis haciendo. Bueno, yo en mi caso, claro, que lo creo yo, y creo que hemos presentado todo por Canvas. Se ha facilitado mucho la creación de material de contenidos audiovisuales, se ha facilitado, pero cuando uno hace estos recursos, en mi caso, en el programa que estoy haciendo servir yo, tengo la suerte de que cuando yo ejecuto la práctica la puedo capturar. Entonces, las prácticas que yo estoy pasando son previas capturas mías del trabajo. Por tanto, al mismo tiempo que a veces estoy aprendiendo, la estoy repitiendo 4 o 5 veces hasta que encuentro la metodología de hacerla, pues he creado 5 vídeos y el que mejor se adapta o creo que mejor puede llegar al alumno es el que hago servir después, envío. Por tanto, la misma tecnología que te está permitiendo, que estás implementando, es también la que estás haciendo servir para la enseñanza. Es una retroalimentación, en mi caso. Y luego, por supuesto, que tenemos las SEBAs, como puede ser Classroom, Moodle, en mi caso Classroom, para hacer llegar esos contenidos. Eso es otra. Y en vuestros casos, entiendo, Nuria o Antonio, os apalancáis para toda la parte de creación de contenidos, toda esta parte con empresas, el sector. Sí, nosotros, Ana, en nuestro caso hemos contado con Inveron para desarrollar precisamente todo esto. No teníamos muy claro qué queríamos, pero el nivel de desarrollo eso no lo puede desarrollar. Cuando las cosas son muy complejas, eso ya se aleja, digamos, del alcance que puede llegar un centro formativo. Y en este caso, pues lo que es Inveron lo tiene por la mano y lo ha presentado antes Alan, y en cuanto les dices precisamente qué es lo que necesitas, pues de seguida te están preparando un beta que ves que realmente entienden lo que nosotros necesitamos a nivel formativo, y su experiencia pues se refleja en eso. Sin la ayuda, digamos, de ellos, esto no hubiese tenido este final, digamos, tan satisfactorio, que, como dice Nuria, pues nos quedamos donde nos quedamos porque las horas que tenemos son las que tenemos, los recursos son los que tenemos, y nos gustaría hacer muchísimas más cosas, pero realmente tenemos por lo menos un punto, digamos, de partida que era impensable antes de empezar este proyecto. Nosotros, en nuestro caso, todo el desarrollo de la gamificación, los escenarios, los vídeos que acompañan a todo esto lo hemos hecho nosotros. El 360 también es nuestro, hemos estado trabajando, al final somos casi 20 dentro del proyecto. Hicimos una formación súper guay, muy larga, muy maravillosa sobre cómo programar, y yo 20 horas después conseguí que una mano hiciera esto. Y dije, oye, Nuria, tú mejor te dedicas a hacer química, que para eso están las empresas que desarrollan. Nosotros, en nuestro caso, hemos trabajado con una empresa de Sabadell que se llama Bigraphic, ¿sí? Y la verdad es que hemos trabajado muy bien y tenemos un soporte importante. Destacar también que nosotros es un proyecto de innovación financiado por el Ministerio, con lo que el objetivo que tenemos es que está hecho con fondos públicos, será compartir después esos escenarios con cualquiera que los necesite mediante un convenio de colaboración. Eso quiere decir que si sois un centro de formación profesional no público, ¿vale?
centro de formación profesional público, pues podéis pedirnos los escenarios y las gamificaciones que tenemos y nosotros pues somos de FP y al final acabaremos compartiendo. Gracias, Nuria. También un poco, hay dos preguntas que van un poco en la línea, en la misma línea, las dos, un poco, que comentan si quieren empezar a utilizar realidad virtual o quieren empezar a diseñar un escenario 3D para trabajar en un ciclo formativo, cuánto tiempo, dinero, qué supone, cómo empezar, o sea, cómo empezar a ponerse en marcha. En vuestros casos, ¿no? ¿Habéis obtenido una financiación o Alan, tú también comentabas, ¿no? que ha habido unas dotaciones de financiación de aulas APECA o en temas de innovación? Entiendo que habéis aprovechado estos fondos, ¿no? Pero aparte de la parte de financiación, entiendo que la línea también es cómo empezar cuando quieres empezar a implementar proyectos de realidad virtual en algún ciclo. Bueno, yo al final lo que propondría a todo el mundo, tengan dotaciones o no, yo diría que antes de tener una dotación, que luego todo es corre, corre, vamos a ver qué hacemos. Lo interesante es que conozcan la tecnología, ¿no? Porque al final es como, siempre comparo, ¿no? Cuando hablamos de otras tecnologías disruptivas o novedosas, de la capacidad o de la necesidad que tenemos de aprender la tecnología y saber qué es lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Porque al final, si no la pruebas, no puedes imaginarte qué te puede aportar en tu día a día. Por lo tanto, yo a todo el mundo, al final un visor hoy en día ronda los 500 euros aproximadamente, un buen visor de media. Así que bueno, yo lo que les diría a todo el mundo del sector educativo es que mirara de comprar un visor y que trasteara la tienda de aplicaciones gratuitas que todos tienen, ¿no? Al final, y a partir de esas experiencias que puedan ir toqueteando de forma gratuita, eso les va a dar la capacidad de entender qué puede hacer esta tecnología para su día a día o cómo lo podrían aplicar en su día a día o en su ciclo formativo o en su familia formativa, y a partir de ahí es donde luego ya pueden pues saber más, aprender más sobre cómo llegar a hacer, en este caso, un entorno propio, ya sea pues como bien comentaba nuestra compañera, pues que lo habían hecho ellos con ayuda de una empresa, o incluso eso, ¿no? Por recibir ayuda de una empresa, ayuda formativa para poder desarrollarlo, o pedirlo a una empresa 100% externalizado para que te lo pueda hacer. Pero bueno, yo siempre como primer paso considero que es interesante probar la tecnología y probar muchísimo contenido que es gratuito, desde vídeos 360 que podemos ver en repositorios que todos conocemos de manera gratuita, como en el mercado de aplicaciones ya pues desarrolladas para X temas, ¿no? Gracias. No sé si hay alguna pregunta más por parte del público. Estamos a 2 minutos de las 6, pero nos da para alguna preguntita o algún comentario, si alguien tiene alguna aclaración. Yo entiendo desde la parte, ¿no? de Cluster, ¿no? Que representamos a las empresas y también, pero por el bien de la innovación en procesos de enseñanza y aprendizaje, y entiendo que estáis de acuerdo que el punto no es poner la clave en la herramienta o la tecnología, ¿no? Sino en este proceso pedagógico que tú apuntabas, Francisco, que habéis apuntado a través de todas las experiencias, ¿no? Y que es donde podemos colaborar mutuamente y donde podemos ayudar por parte de las empresas a los centros y en colaboración pues, con los docentes, con los directores, con los centros mismos. Preguntan que agradecerían tener una idea de coste de desarrollar un escenario 3D. Entiendo que es muy difícil poner Bueno, un precio, pero bueno, no sé si alguien se atreve, porque imagino que en función de qué desarrolles, pero sí. Mira, un poco volviendo a, bueno, como empresa entiendo que me toca la pregunta. Volviendo a la presentación, si habéis estado cuando he explicado tecnología de realidad virtual,
hemos hablado de tecnología 360, de tecnología tridimensional, ¿no? Dijéramos, por ejemplo, para alguien en el proyecto que han expuesto habéis visto desde fotos 360 hasta un diseño 3D, ¿no? Cuando hablamos, para alguien puede ser un escenario 3D, puede ser una foto 360. Hoy en día una cámara vale 500.000 euros, 500 o 1000, ¿no? Aproximadamente entre 500 y 1000 euros una cámara 360 grados. Por lo tanto, podemos comprar una cámara y con la facilidad con la que hacemos una instantánea 2D, ¿no? De toda la vida con nuestro móvil o con nuestro dispositivo móvil o con nuestra cámara reflex, podemos hacer una instantánea 360 grados. Y esa la podemos importar a un visor tridimensional y habríamos creado un entorno 3D, ¿no? O sea, al final con una cámara, en este caso de estos 360 grados, ¿no? Que nos hace este entorno fotográfico 3D. Cuando hablamos de un entorno tridimensional, pues bueno, ahí hay que analizar. Hay que analizar los metros cuadrados, los elementos, ¿no? Si hay que diseñarlos, si lo vamos a capturar, y es un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, hoy en día y también, ya no es tanto diseñar el entorno, porque el entorno, oye, hazme esta sala, ¿no? En la que estás ahora mismo, vale, pues puede costar, yo qué sé, no sé, X, ¿no? El tema es, ¿qué voy a hacer en esa sala, ¿no? Pues mira, va a haber un PC y quiero que lo abras y lo cierras. Va a haber un ratón que se va a mover y cuando se mueva el ratón va a ejecutar no sé qué acción, ¿no? Ese es el costo. Realmente el entorno, hoy en día podemos capturarlo con un escáner 3D, incluso si tenéis un iPhone con tecnología LiDAR, vosotros mismos podíais hacer un entorno tridimensionales con vuestro móvil, ¿no? Sin tener que ir a una empresa real, a una empresa de desarrollo. El tema es qué quiero hacer luego en ese entorno y eso es lo que realmente cuesta el dinero, ¿no? Que haya elementos que interactúen o que puedas interactuar con ellos, que puedas abrir y cerrar una tapa o una válvula o cambiarla, lo que sea. Gracias, Alan. Yo me atrevo a hacer una última pregunta que no sé si voy a ponerte en compromiso, pero antes has hablado de lo que vendrá con la inteligencia artificial generativa. ¿A qué apunta toda esta parte de trabajo de realidades inmersivas con la inteligencia artificial generativa? Yo todo lo que es inteligencia artificial me da relativamente miedo. No sabemos, ¿no? Bueno, a ver, se están viendo ya aplicaciones o dijéramos, herramientas, ¿no? Que te pueden generar lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que hablábamos ahora mismo. Oye, un entorno tridimensional donde hayan 4 sillas, una mesa y un avatar, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pues mira, yo te diría, pues mira, el avatar vale 200 euros, la mesa vale 100 euros, las sillas valen X, ¿no? Y así podríamos hacer un entorno 3D. Pues mira, la sala vale tanto. Es que hoy en día hay herramientas que les dices, oye, quiero una sala con 4 sillas, una mesa y un avatar. Y te lo genera, ¿no? La inteligencia artificial generativa. Y dice, esta no, quiero esta otra, quiero esta otra. No, este modelo no, quiero la mesa la quiero negra, ¿no? Entonces, hosti, a día de hoy hay herramientas que nos permiten hacer eso, ¿no? Entonces, los costes de desarrollo por descontado que van a bajar, porque al final yo tengo en nuestra empresa tenemos tenemos un número de modeladores 3D que ahora mismo, pues parte de su trabajo, no digo todo, no vayamos a ahora extrapolarlo todo, ¿no? Pero parte del trabajo más sencillo, nos lo puede hacer la inteligencia artificial. Y en eso, ¿qué quiere decir? Que cada vez va a haber más desarrollos de prácticas formativas, etcétera, etcétera. El tema es quién va a mantener todo eso para que el contenido sea realmente didáctico, ¿no? Que ahí es donde está el problema, ¿no? Porque al final, La cuando hablamos clave. del proyecto de Comte de Rius, pues va a haber detrás alguien que va a estar ahí viendo lo didáctico del proyecto, ¿no? Y que si algo se desvía de lo didáctico, pues va a haber detrás un profesor o un conjunto de profesores que van a vigilar que eso no se desvíe del mensaje real. Pero ¿cómo todo esto luego vamos a crear tanto contenido y va a ser realmente didáctico para los centros? Y es ahí donde decía, ojo, porque al final vamos a crear mucho contenido, cada vez crear contenido es más sencillo, modelos 3D, inteligencia artificial generativa nos lo permiten hacer.
y hay que ver, sin duda, si no te quieres aburrir, yo siempre digo que te tienes que dedicar a tecnologías disruptivas, ¿no? Porque cada día cambian las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es pronto para hablar de ello y que vamos a tener que ver cómo evoluciona todo esto. Ahí estamos, en pocos meses lo veremos seguro y lo podremos compartir. Me atrevo a decir. Muy bien, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Creo que no hay ninguna pregunta más. Comentaros, como hemos dicho, que vamos a subir esta grabación al canal de YouTube de EduTech Cluster, lo vamos a compartir en redes sociales y vamos a seguir compartiendo preguntas que podáis tener a través de nuestro canal y que los ponentes podrán ir resolviendo si tenéis otras dudas o comentarios, ¿de acuerdo? Estar atentos también a nuestra newsletter de EduTech Cluster que recibís y a las redes sociales porque vamos a planificar siguientes EduTalks a partir de enero 2024. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Gracias sobre todo a los ponentes que nos habéis acompañado esta tarde y por compartir vuestro conocimiento y vuestras experiencias. Espero que haya sido de buen provecho para todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.